parte de tu exposición, realmente con algunas de las cosas que dices que hay que hacer desnudas desde mi punto de vista que no hay tal estrategia país. Si acaso conocemos, bueno, que hay cámaras que hacen sus esfuerzos, hay empresas que hacen sus esfuerzos, pero realmente en materia de políticas públicas, mi percepción, y quisiera saber si coincides o si me he perdido de algo, es que no hay un esfuerzo articulado de políticas públicas alrededor de una estrategia, y esto es importante porque la evidencia empírica demuestra que cuando no existe eso, realmente esa relación supuesta entre propiedad intelectual y desarrollo no se da, o sea, por lo menos no ha podido ser demostrable de manera lineal cuando no hay esa estrategia que articula la propiedad intelectual con un proyecto de desarrollo nacional. Gracias, Pablo. Bueno, para contestar a tu pregunta, si son legales en el tanto yo lo acepte conscientemente, porque una de las cualidades de la propiedad intelectual es que exista pleno conocimiento del autor de hasta dónde voy a ceder, y no es una cesión genérica. Ya hay jurisprudencia a nivel internacional y la doctrina ha sido muy clara que cuando yo cedo tengo que ceder expresamente y con plena conciencia, como en todos los contratos usuales. El tema con las redes sociales es que muchas veces esa conciencia no se da y se usan lo que se llama click grab agreements, que es un botoncito donde yo digo aceptar. En otras legislaciones el click grab agreement de acepto es absolutamente lícito, está regulado por ley. Hay otros donde tengo que digitar yo acepto, donde es todavía más evidente que hubo una lectura de las condiciones. Pero el problema del usuario es que el usuario está acostumbrado a, si cláusulas de condición, condiciones de uso, acepto con tal de tener el servicio y no las lee. Pero ahí están, son accesibles. Para Facebook, por ejemplo, que es una de las cláusulas, es evidente, hay un click grab agreement. Yo tengo que darle a aceptar, si no, no puedo crear la cuenta. Para Flipshare, donde me exige poner el Creative Commons, la licencia te exige a escoger qué tipo de licencia de Creative Commons le vas a meter a tu obra. Y en el caso de Twenty, de la red esta española, es claro donde también es un click grab agreement. No ha sido cuestionado ese tipo de acuerdos a nivel de sentencias en cuanto a comercio electrónico, no hay jurisprudencia en Costa Rica de si es lícito o no ese tipo de aceptación online y si sirve de prueba ese tipo de aceptación, pero en realidad es un contrato que se da entre las partes. Evidentemente es lícito, habría que ver si podría ser cuestionada la voluntad real que tuvo el usuario en darlo, porque muchas de las cláusulas en el caso de la de Twenty podría ser leonina, y podría ser leonina porque es abusivo pedirle a un usuario que como condición para compartir su material yo le dé una licencia exclusiva. Yo podría entender la de Facebook, que es una licencia no exclusiva, pero no la de Twenty, donde me obliga a que sea exclusiva y por ende yo no puedo darle ese mismo material a nadie más que a Twenty. Estoy cediendo mis derechos de autor gratuitamente. Entonces ahí sí podríamos hablar de cláusulas abusivas, pero como decís vos, en efecto son cláusulas que eventualmente podrían ser legales, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante leer las condiciones de uso y que existen en todas las redes sociales donde yo me inscribo. Muchas gracias, Pablo. Sí, yo no partí mi exposición o yo no inicié a partir de que hubiera una política pública alrededor de desarrollo utilizando la propiedad intelectual. Hay unas iniciativas valiosísimas, lindísimas. La estrategia siglo XXI yo creo que es la más clara, ¿verdad? Donde en mi opinión toca muchos de estos temas, y a pesar de que toca muchos de estos temas, propiedad intelectual es irrelevante dentro de toda estrategia del siglo XXI, ¿verdad? Y no puede ser irrelevante. Pero aparte, ahí es donde nace, por lo menos, este camino. ¿Qué es lo que se ha hecho? Me pasó algo vacilón cuando le comenté a Alejandra ahí, diciéndole que este era el tema sobre el que iba a exponer dentro de la Comisión de Propiedad Intelectual. Me dijo inmediatamente, es un tema de política pública o algo así fue. Y yo me quedé, como eché para atrás, pues yo no lo había visto así, o no inicialmente. Yo no creo que necesariamente sea un tema de política pública, yo creo que es de conciencia de sector primero.
¿verdad? Y después comienza a haber política pública. Claro que puede haber gente muy visionaria en el gobierno que puede verlo así y orientarlo, pero yo tengo más fe en iniciativas como Estrategia Siglo XXI. ¿Verdad? En este caso tenemos o disfrutamos de un Ministerio de Justicia que yo creo que es de los más abiertos recientemente alrededor del tema de propiedad intelectual con esta visión, y aún así mucho del gran tema es académico y compliance. No nos salimos de que el tema es, bueno, y judicialmente cómo vamos a hacer. Y sí, eso es importante, ¿verdad? Pero lo otro es muy importante también. En cuanto a la estrategia de desarrollo de un país, hay alguna que se ha hecho, pero curiosamente la más fuerte es en marcas, y yo creo que ha sido con la marca País Costa Rica, ¿verdad? Esa es la iniciativa más fuerte, sin que haya conciencia de que es un tema de propiedad intelectual, ¿verdad?, en las autoridades públicas, pero lo venden como una marca país, sin duda alguna. En cualquier país donde se va, hay, o en muchos países, hay presencia de la marca Costa Rica. Bueno, también para hacer un comentario alrededor de lo que mencionaba Pablo, yo quería tal vez también hacer una observación. Nunca como antes, diría yo, tal vez en una experiencia mía de 20 años en el campo, había tenido la grata sensación de una nueva movilización en el tema de propiedad intelectual como hasta hace unos 2 o 3 años, donde las autoridades, precisamente como lo mencionaba Luis Diego, el Ministerio de Justicia, han venido dando un auge distinto al tema de la propiedad intelectual, una vitalidad distinta, donde hay verdadera conciencia del tema de la propiedad intelectual como una estrategia país. Ya no se está viendo la propiedad intelectual como el mero cumplimiento de una serie de normas internacionales y requisitos que nos imponen los tratados internacionales, sino realmente como una estrategia del país. Y dentro de este comentario quiero tal vez mencionarle a Pablo que los esfuerzos que se están haciendo para el diseño de la política nacional de propiedad intelectual van encaminadas y van en un muy buen ritmo. Recientemente el Ministerio de Justicia y la misma Presidenta de la República, a través de su ministro del ramo, el Ministro de Justicia, han determinado la nueva conformación de la Comisión de Propiedad Intelectual, la Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual, donde se está haciendo una valoración por niveles. Aquella comisión que existía hace unos años por decreto, donde habían diversas instituciones involucradas, en su momento también recuerdo el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, aduanas, todas estas instituciones estaban en niveles, los mismos niveles en la misma comisión, pero sin un árbitro que estuviera dirigiendo esas acciones. Existe esta nueva vitalidad en la comisión, un órgano totalmente distinto, se está reformando de una forma amplia, y también existen otras iniciativas que se han tocado la puerta, como por ejemplo ante la OMPI, donde la OMPI en una forma reciente ha aceptado la petición del gobierno de Costa Rica para conformar una nueva estrategia relacionada con la propiedad intelectual, y nos están brindando una consultoría de altísimo nivel, no un nivel meramente técnico, sino un nivel exclusivamente político. Tengo entendido que al nivel incluso del director general de la OMPI, el señor Francis Gurney, hacia abajo. Eso demuestra la importancia que la OMPI le ha asignado a Costa Rica en la petición que ha hecho, y que Costa Rica se ha distinguido a nivel, digamos, regional, en el sentido de que ningún otro país lo ha solicitado. Entonces esto nos otorga un liderazgo a nivel regional, y yo creo que en el camino en que vamos es la ruta adecuada para lograr en el futuro una nueva política vitalizada, más energizada sobre el tema de la propiedad intelectual. Este comentario lo hice como moderador, pero también por el conocimiento que tengo del tema, por estar en el Ministerio de Justicia. Ahora bien, quiero darle la palabra, no sé, compañero, por favor, si nos dice su nombre también, por favor. Andrés Guadamos. Primero, una pequeña conclusión a Alejandra. Hoy mismo, del caso que me mencionó, del caso de Ryan Giggs, hoy mismo se resolvió, pero no se resolvió en las puertas de justicia, sino que la prensa británica hoy mismo dio el nombre de Ryan Giggs. Estaban totalmente prohibidos, y yo eso me enteré porque yo tengo un blog que está basado en el Reino Unido, y yo no podía poner el nombre de Ryan Giggs tampoco, hasta el día de hoy, que ganó Twitter realmente. Se resolvió de una manera muy interesante.
un miembro del Parlamento lo mencionó en el Parlamento británico, entonces todos los periódicos pudieron mencionarlo porque mencionaron que el parlamentario mencionó a Ryan Giggs, entonces ellos no tenían responsabilidad jurídica. Entonces es muy interesante lo que salió, hoy mismo lo pude poner el nombre de él en el blog. Y después un comentario a don Luis Diego, muy interesante la presentación. Voy a tener que salir de domingo 7 y ser pesimista, porque yo creo que en la cuestión de patentes y de desarrollo tenemos que pensar en si los países que tienen más, que se dan más aplicaciones de patentes, es porque existe ya una industria desarrollada que tiene como interés no el copiar, sino el proteger sus invenciones. Que creo que existe por lo general, una curva de desarrollo en la que una industria empieza a desarrollarse, copiando, y en un momento empieza la innovación autóctona. Creo que, aunque me gustaría que fuera diferente, que en nuestro país estamos apenas subiendo la curva, con excepción, como dice usted, completamente de acuerdo, en el software. Pero como todos sabemos, el software no es protegido por patentes en Costa Rica. Si existiera la posibilidad de sacar patentes de software en nuestro país, nosotros estaríamos, esa figura de 250 estaría creo que miles, porque aquí hay mucha innovación de software. Pero creo que el resto de las industrias, pensemos en la industria farmacéutica, por lo general lo que tenemos en el país es una industria genérica, duele decirlo, pero la innovación en sí se da poco. Podríamos tener una industria de biotecnología, pero también hay ciertos problemas de ley, que el ámbito de protección de la biotecnología es muy angosto. Entonces me gustaría ser tan optimista como usted, pero yo creo que en algún momento vamos a tener que llegar al punto en que las industrias autóctonas puedan realizar patentes, puedan pedir patentes y podamos tener eso de pasar de ser copiadores a titulares. Era un comentario más pesimista, disculpas. Gracias. Tal vez antes de darle la palabra a don Luis Diego para que haga su comentario de fondo, me gustaría tal vez pedirles a la audiencia que me digan cuántas preguntas más están en curso. Si hay alguna persona más interesada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguna persona más? Bueno, lo estoy solicitando para poder reglamentar aquí el uso de la palabra. En esta del tiempo les pediría que sus comentarios sean breves y la pregunta a quién, para que tenga la oportunidad de contestar. Don Luis Diego. Gracias, Andrés, mucho gusto conocerte. Solo por internet te conocía. Más bien un honor que estés acá. Sí, para los que no saben, eres una de las grandes personas, o los grandes exponentes del derecho que hay afuera de Costa Rica en este momento, costarricenses. Yo creo que es cierto, ¿verdad? Es totalmente cierto. Yo lo que propongo es que comencemos a copiar, ¿verdad? Y que esa es la ruta, ¿verdad? Y sobre todo la ruta es el primer paso que hay que dar, no hay otra forma, ¿verdad?